Bien, audiencia querida y respetada, los ecuatorianos, tal vez me equivoque, me avisan si es que es así. Somos un país andino, ¿no es cierto? Somos un país de montaña. No quiero decir de montañeses porque eso casi es sinónimo de casi retraso, casi imbecilidad cultural. Pero somos países andinos. Somos países de altura, somos, como nos llaman a veces peyorativamente los litoralenses, serranos. Sin embargo, poco hemos hecho los que vivimos en altura para promover pues nuestro lar, nuestro hogar, nuestra naturaleza, nuestra topografía. Como que tenemos, no sé, en las vacaciones soñamos con ir a la playa, con ir al mar, con ir a la costa, pero nos hemos olvidado de que lo andino, lo de altura, los pajonales, los páramos, tienen un encanto especial. Si estas topografías tuvieran otros habitantes, otros países, ya habríamos hecho toda una infraestructura cultural y turística. Pero bueno, aterrizo. Voy a conversar con mi buen amigo, que es un investigador científico, Javier Vázquez Fernández, es el gestor de divulgación científica de la Universidad Técnica de Loja, que ha preparado un documental justo sobre los páramos, el páramo y sus valores. Javier Vázquez Fernández, le doy una cordial bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias por la invitación al programa y es todo un gusto aquí estar con usted. Muchas gracias. A ver, tengo entendido que Javier Vázquez Fernández es lojano. Loja no precisamente es una provincia donde haya pues, grandes montañas, cerros, nevados. Sin embargo, resulta un contraste casi poético que un lojano como Javier haya dedicado todo una loa, todo un merecido homenaje a lo que significa el páramo. Hablemos un poquito conceptualmente antes de entrar, Javier, al documental que usted ha hecho. Hablemos de qué es el páramo, qué son los pajonales, cuál es su valor, qué significa, porque están en el límite superior de los bosques de ladera y el comienzo de las nieves eternas. Ahí están los páramos. Entonces quisiéramos Claro saber un concepto, Javier. Claro que sí, Marcelo. Bueno, antes de nada, soy lojano adoptivo porque yo nací en Madrid. Llevo ya 12 años aquí en Loja, investigando, produciendo documentales. Así que es todo un gusto también pertenecer a este país, que también parte de mi corazón, ¿no? Bueno, los páramos son esos ecosistemas que están ahí, como dices, Marcelo, entre los bosques montanos y las nieves perpetuas. Eso en la parte centro y norte, ¿no? Como decías, aquí en el sur, los Andes, por la depresión de Huancabamba, los Andes se van teniendo menor altura, pero por ejemplo aquí en la provincia de Loja tenemos unos páramos especiales por eso mismo, ¿no? Que ya empieza a haber páramo, que es un páramo arbustivo a partir de los 2.800 metros, más o menos, ¿no? Cuando en el centro y norte es a partir de los 3.000 y 3.000 y más, ¿no? Entonces, la serie documental se llama Páramos porque justamente también queremos recalcar esta diversidad dentro del mismo ecosistema, ¿no? Que está unificado dentro de este concepto de páramo, pero es que dentro del concepto de páramo hay una cantidad de páramos que tienen singularidades y características propias, ¿no? Que eso es lo que le hace también tan bonito y tan diverso, ¿no? Y están asociadas, por ejemplo, especies. Hay todavía una gran cantidad de especies por descubrir para la ciencia que están ahí en los páramos, que a lo mejor habitan en un territorio de unos kilómetros cuadrados, pero es que un poquito más allá hay otras especies, ¿no? Y esa es la riqueza del páramo, ¿no? Su diversidad, su endemismo. Pero aparte, cuando hablamos de los servicios que nos proveen, ¿no? Como, a los seres humanos, pues también hablamos de los páramos como esas grandes reservorios de agua, ¿no? Esas esponjas que tenemos ahí en los páramos,
que van después regulando el ciclo del agua y gracias a ellos tenemos agua pues todo el año, ¿no? Pero es que aparte, si no fuese poco eso, que gracias a eso se puede sustentar la vida, no solo en las sierras, sino es que en la costa gran parte del agua que les llega a la costa proviene también de los páramos, ¿no? Que ese es su gran servicio ambiental, ¿no? Que su gran A ver, servicio que nos... Javier Vázquez Fernández, te quiero preguntar algo, que nos expliques con un poquito más de detalle cuál es el fenómeno en virtud del cual el pajonal, el páramo, preserva el agua y más tarde el agua potable para las regiones pobladas por nosotros. Claro que sí. Bueno, en el páramo, el pajonal tiene unas características muy singulares, ¿no? Que es su vegetación, esta vegetación baja que se ha adaptado muy bien al agua, ¿no? Y tiene en sus cuerpos una gran cantidad de agua, ¿no? Hablamos de que puede tener hasta el 400% la vegetación de su peso en agua, ¿no? Entonces son grandes acumuladores de agua que no solo de la lluvia, sino también lo captan de la neblina, ¿no? Este pajonal y estas almohadillas de la misma neblina captan también el agua, esas gotitas que después ingresan dentro de la vegetación y en el suelo, y eso lo que hace es que a través de la pendiente vaya bajando el agua y después vaya también escurriendo, ¿no? Que escurre a los caudales que después se convierten en ríos, y esos ríos son los que atraviesan nuestras ciudades, los que atraviesan también los lugares donde se siembra, ¿no? Y se utiliza también el agua. Así que esa es la principal virtud si hablamos de la vinculación del páramo con el recurso hídrico, ¿no? Que es gracias a su vegetación y gracias también a su suelo, a un suelo que tiene una gran cantidad de material orgánico. Javier Vázquez Fernández, déjame contarte algo. Cuando fui adolescente y joven, yo fui montañista y recuerdo el duende, el ángel especial del páramo, donde generalmente armábamos los bivac, las carpas para luego continuar al siguiente día hacia los nevados. Y recuerdo la maravilla de sentir el ruido del viento, la soledad, la serenidad, el contacto y la relación con, casi te digo, con el universo, con lo sideral, con lo cósmico. El páramo para mí era un ambiente de serenidad. Y esto es un común denominador para la gente, ¿no? Y a mí me gustaría que a partir de iniciativas como la tuya, empecemos a pensar a darle al páramo, a los pajonales, un valor de visita turística. Ojalá esto fuera así. Sí, así es. El páramo, la verdad es que tiene un componente místico muy fuerte, ¿no? El páramo tiene una vinculación muy grande también con las energías, con las montañas, ¿no? Con los cerros, pero también con el sol, ¿no? Hablamos de que es el ecosistema que más cantidad de radiación UV recibe de todo el mundo, ¿no? Y hablamos también de que es un ecosistema que debemos también de respetar por su fragilidad, porque es importante hacerlo turístico para que la gente visite, pero también hay que también ponerle también precaución al tema turístico, porque el simple pisoteo en las armadillas, eso empieza también a deteriorar, ¿no? Entonces, sí podemos habilitar o deberíamos habilitar ciertos espacios, bueno, para eso también están los parques nacionales, que podemos visitar los páramos, pero justamente una de las maravillas también que tiene es la adaptación que ha tenido a un clima tan extremo, ¿no? De frío, calor, una gran cantidad de radiación UV, mucha humedad, etcétera, pero que a la vez también tiene esa fragilidad, ¿no? que se caracteriza del páramo, ¿no? Y creo que eso es lo que le hace también esa relación mística, ¿no? Entre todas las energías y fuerzas, ¿no? Claro, a lo que me estoy refiriendo, Javier Vázquez, es a tener
paraderos muy localizados, ¿no? Que no afecten el ambiente. Si tú has estado por aquí, has estado en Cotopaxi, por ejemplo, puedes recordar lo que significa el refugio, ¿no es cierto?, al pie del volcán. El refugio no tendrá más de unos, qué sé yo, 100, 150 metros de construcción. Es algo así cuando te hablo de turismo, ¿no? Un turismo respetuoso, sostenible, ambientalista, que no vaya a perder el valor del páramo. Te pregunto algo al respecto. ¿Crees tú que en el Ecuador estamos perdiendo superficie paramal, superficie de páramo? ¿Es así o me equivoco? Bueno, es cierto, ¿no? Las principales causas son las actividades antrópicas. Bueno, tenemos varias causas, ¿no? Las actividades antrópicas, el uso del suelo que hace el ser humano en el ecosistema del páramo, pues reduce la capacidad que tiene este ecosistema, ¿verdad? Y otro también que hablan los científicos y que un poquito se está poniendo en evidencia, aunque todavía hay que seguir analizándolo, ¿no? Por esta diversidad que tienen los páramos, esta singularidad que tienen los páramos, podemos hablar también que le podría afectar el aumento de las temperaturas globales, le podría afectar también al ecosistema también, ¿no? Entonces, tendríamos este doble factor de tanto las actividades antrópicas, las humanas, las que utilizan el páramo pues, para diversas actividades, pero también podríamos hablar de que se podría afectar en el caso de que empiecen a subir también las temperaturas cada vez más, ¿no? Javier, no te voy a decir qué es lo que puede pasar, sino qué es lo que va a pasar, porque el calentamiento global no se va a detener. Son razones geocósmicas, es la cantidad de expansión de los gases de invernadero, así es, eso no se va a detener. ¿Cómo el calentamiento global en 1, tal vez 2 grados puede afectar, ¿no es cierto?, el equilibrio y la sostenibilidad de los páramos? Quisiera escucharte. Bueno, eso hablamos en el documental. Uno de los capítulos es el cambio climático, que utilizamos el ecosistema de páramo como punto de partida, ¿no? El ecosistema de páramo es un potente captador de gases de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Por ejemplo, el CO2. En el momento que se vean alteradas esas condiciones en las que está el páramo, tanto por actividades humanas como por cambios que pueda haber en el ambiente o el clima, eso es lo que va a poder desencadenar. Una de las incógnitas o una de las cuestiones es cómo también ese material almacenado del dióxido de carbono puede también emerger de los suelos del páramo, ¿no? Justamente hablábamos de eso y creo que una de las cuestiones científicas que Ecuador debe un poco también a este ecosistema es investigar todavía eso. No lo sabemos porque no sabemos exactamente qué va a pasar, porque justamente esta diversidad que hay en el ecosistema del páramo hace que en cada lugar tenga condiciones diferentes, ¿verdad? Y uno de los grandes deberes actualmente de la ciencia en Ecuador es ver qué va pasando, ¿no? ¿Qué va pasando con este cambio climático que cada vez está más presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que es tarea de los científicos, de las organizaciones, de las instituciones. Creo que las instituciones deben también de cada vez más implicarse en esto, porque al fin y al cabo del páramo dependemos todos, no solo los que vivimos en la sierra, también los que viven en la costa, también los que producen también, ¿no? Entonces, de alguna manera es el gran deber de la ciencia en Ecuador es conocer más el páramo, que hasta hace cierto tiempo era un territorio muy desconocido en el que no había mucha investigación científica, pero que gracias a estos últimos años se va elevando el nivel de conocimiento que tenemos sobre estos ecosistemas, pero la complejidad del ecosistema como tal hace que haga falta todavía mucha más investigación, ¿no? Entonces, no le podría decir ciertamente que va a pasar esto o lo otro,
pero sí que le puedo dejar una tarea pendiente de la ciencia ecuatoriana, es investigar más sobre el páramo y esta cuestión de cambio climático. Quiero continuar con un par de preguntas en el tiempo que nos quedan. Javier Vázquez Fernández, gestor de divulgación científica de la Universidad Técnica de Loja. Recuerdo yo, y esto fue de muy buena fe de un gran presidente de la República, al menos es mi visión personal, el general ingeniero Guillermo Rodríguez Lara. Él plantó millones de pinos, pino es una conífera europea, ¿no es cierto?, en los páramos de Cotopaxi. Más tarde, la ciencia, los científicos, los ambientalistas nos hicieron ver que esa decisión, que fue de buena fe, fue una decisión equivocada. ¿Estarías tú de acuerdo con haber perdido páramo para sembrar bosques? Bueno, lo que le puedo decir es que claro que fue una decisión equivocada, ¿no? Pero es que eso también muestra el desconocimiento que había a lo mejor también en ese tiempo sobre el propio ecosistema y la función y los servicios que nos proveen, ¿no? Por eso le digo que desde hace relativamente poco tiempo empiezan a comprender los científicos cómo funciona el ecosistema y cuál es la importancia real, ¿no? que de alguna manera se visibiliza en este documental. Pero claro, si hacemos una retrospectiva histórica y nos ponemos en esos años, pues realmente el conocimiento mejor que había sobre este ecosistema no era tal. Las cosas se pueden hacer de buena fe, pero es que ahí radica la importancia de tener una buena cultura científica, el conocer lo que tenemos a nuestro alrededor, la diversidad de ecosistemas que tenemos a nuestro alrededor, pues hará que podamos tomar las decisiones más adecuadas en un futuro, ¿no? Y en este caso, claro, esa decisión afectó miles de kilómetros cuadrados, yo creo que de páramos, porque desde aquí del sur del Ecuador también se visibiliza esa política de plantar pino en el ecosistema de páramo, que lo que hace, el pino lo que hace es quitarle todas las propiedades del páramo, acidifica el suelo, ¿no? y hace que no pueda crecer pues la vegetación nativa del páramo, y además que el pino pues se reproduce también bastante, ¿no? Javier, viene otra pregunta. Tú dijiste al principio de nuestra conversación que el páramo es hábitat de una serie de especies vivas, zoológicas, que a veces desconocemos. Vuelvo a mi juventud, cuando yo trepaba, cuando yo era ascensionista, encontraba dos vidas allí, la de los conejos y la de las perdices. Y desde vez en cuando nos topábamos con uno que otro cazador de perdices que iban como con perros de presa, ¿no es cierto? Pero además de las perdices y los conejos que están en mi memoria, ¿hay algunas otras especies que estén en peligro en el páramo? Sí, hay muchas. Bueno, en el documental, justamente en uno de los páramos que tenemos aquí en el sur del Ecuador, que se llama el Labra de Zamora, en una investigación que se hizo en un páramo que está aquí al ladito de la ciudad, se descubrieron 12 especies nuevas para la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y esas ya están en peligro de extinción porque son poblaciones muy pequeñas y que viven en un sitio muy específico, ¿no? Entonces, para ir al páramo y ver la biodiversidad, hay que ir también con conocimiento, porque también el páramo, si bien es cierto que es lugar como que nativo de pocas especies, por ejemplo, hay pocas especies de animales que viven netamente en el páramo, pero hay muchas especies, otras especies que utilizan el páramo como corredor de vida silvestre entre el bosque, el páramo, los diferentes... Es como una autopista realmente también de los grandes mamíferos, por ejemplo, el oso, el puma, ¿verdad? El lobo de páramo, por ejemplo, el tapir, por ejemplo. Tenemos grandes ejemplos de mamíferos, pero también la riqueza del páramo es este endemismo, por ejemplo, que tienen anfibios, que tienen pequeños roedores, aves también, por ejemplo, en los últimos años, hace unos poquitos años, en un páramo que tenemos aquí cerca de la ciudad de Loja también, que es entre
la provincia de Loja y en la provincia del Oro, que se llama Ferrourco, ahí encontraron una especie nueva de ave. Cuando ya nadie se esperaba encontrar una especie de ave nueva en todo el país, se encontró en este territorio muy focalizado de páramo entre las dos provincias, ¿no? que es el colibrí estrella de garganta azul, que es uno de los grandes descubrimientos de la avifauna, ¿no? de aquí del país, ¿no? Javier Vázquez Fernández, gestor de divulgación científica de la Universidad de Loja. Te pregunto, tu documental es muy científico, muy técnico y muy de advertencia. Tu documental termina con conclusiones como, por ejemplo, qué cuidados debe tener el Estado, la parte pública y también los ciudadanos y también los oriundos de las cercanías del páramo, porque hay que preservarlo. ¿Cuáles serían las soluciones que tú tienes a la vista para no perder los páramos en el Ecuador? Bueno, el documental, bueno, si bien tiene un componente científico, que es el que le da el sustento a todas las aseveraciones que se dan, lo que trata de ser lo más divulgativo posible. O sea, eso es decir, que sea lo más accesible al público y que sea entendible por casi todo el público, ¿no? Que cualquiera pueda entenderlo y encima vaya pues conociendo y aprendiendo más, ¿no? A ver, las lecciones que tenemos que aprender es que tenemos evidencias, tenemos evidencias científicas, pero que en el lado de la toma de decisiones no se están tomando en cuenta. Eso es, yo creo que es lo más importante, que es enlazar la toma de decisiones con las evidencias científicas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preparar. En uno de los apartados del documental, en uno de los capítulos del documental, habla de que si bien Ecuador no es uno de los grandes generadores de gases de efecto invernadero, pero sí puede ser uno de los países que, si no se prepara, pueda tener unas consecuencias nefastas para la población, ¿no? Y en eso tenemos que estar. Tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que preservar lo que tenemos, que quizás esa sea la mayor riqueza. Esa sea la mayor riqueza, que pues nuestros descendientes se vayan a quedar con eso, ¿no? Muchas gracias. Te agradezco sobremanera, apreciado amigo, investigador científico, Javier Vázquez Fernández, gestor de divulgación, director del documental. ¿No es cierto? Por esta presencia aquí, te volveremos a invitar por la importancia de tu tema y de tus advertencias. Te envío un abrazo y un apretón de manos. Javier, gracias. Muchas gracias, la verdad. Un gusto haber estado aquí contigo, Marcelo.